Hola, hola a todos. ¿Cómo les va? Hoy hablaremos sobre un tema, me parece muy poco difundido eh, y cuya información es muy dispersa, muy variada, muy amplia y que se vuelve muy engorroso para algunas empresas que inician o que empiezan a exportar bienes. Pues bien, vamos a tratar de explicarlo, de explicarlo lo más sencillo posible sobre el beneficio tributario denominado el saldo a favor del exportador en el Perú, aplicable para todos aquellos exportadores de bienes, eh, personas eh, naturales o jurídicas, generadores de renta empresarial. Eh, este este vídeo en el que trataremos sobre este beneficio tributario ha sido por quien les habla, Eric Ciesa, eh, también compartido en, en una publicación realizado el año pasado, el 2024, más o menos en los meses de septiembre, octubre, no recuerdo muy bien la fecha exacta, pero envié un artículo relacionado a este beneficio tributario del saldo a favor del exportador al Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, al cual pertenezco. Además de ser contador, además de ser contador general de una empresa exportadora de bienes, eh, pues bien, esa experiencia eh, la estoy compartiendo de alguna manera. Como les digo, la información es amplia, el tema es muy amplio, pero no hay mucha información al respecto. Y si la hay, no es tan precisa como uno quisiera. Yo, por ejemplo, para hacer un paréntesis, he aprendido muchísimo, pero en buscar bibliografía variada, en interpretar, en buscar jurisprudencia y actuar de manera preventiva sobre este tema importantísimo. He sido fiscalizado casi todos los años respecto a este saldo a favor del exportador. Nunca me han observado absolutamente nada, pero recuerden que desde el año 2023-24 ya la administración tributaria está aplicando la norma relacionada a sujetos sin capacidad operativa, ¿no? Entonces, yo particularmente estoy en un proceso de fiscalización en el que SUNAT podría imputarme también en algunos casos, eh, las facturas de adquisiciones a mis proveedores, podrían imputarme este, esa norma, ¿no? Y tratar de repararme algunas facturas de compra y consiguientemente mi saldo a favor del exportador. Pero bueno, todo ello es ahorita un poco complicado entenderlo, lo sé, así que vamos a pasar por partes y tratar de que conozcan mucho más de este beneficio tributario para aquellos exportadores aquí en el Perú. Como les digo, mi nombre es Eric Ciesa y vayamos con el tema. Bueno, ahí entrego mis datos y vamos a dar lectura a estos artículos que estoy compartiendo con ustedes. Bueno,
De más está decir que este presente artículo es un aporte desinteresado del escritor con la profesión contable, ¿no? Aquí explicamos de manera clara y breve este beneficio tributario aplicable para aquellas empresas exportadoras, ojo, personas naturales o jurídicas generadoras de renta de tercera categoría de bienes muebles, y que espero sea divulgada y que sirva para promover los exportadores y que no solamente para la profesión contable, sino aquellos empresarios que desean emprender, eh, iniciarse en el mundo de las exportaciones de bienes, que no importa a dónde vayan, lo importante es que sean exportadas o enviadas hacia el exterior. Bueno, empecemos con las generalidades. El presente tema será explicado en 2 capítulos. Esa fue la intención inicial, ¿no? Para que el trabajo falta, ojo, en un segundo capítulo estaría hablando sobre la cuestión práctica, lo que más nos interesa, ¿no es cierto? Pero eh, dada ahorita las circunstancias, lo que yo necesitaría o espero de ustedes que primero conozcan el fundamento teórico, repasen algunos temas relacionados para que puedan entender muchísimo mejor y o de manera más sencilla el procedimiento de eh, la práctica de cómo se determina, ¿no? De cómo se determina eh, qué documentos intervienen en este proceso del saldo a favor del exportador. ¿Ok? Bueno, se va a compartir también documentación real, tanto de documentos que emite la propia zona relacionados al saldo a favor del exportador, ¿no? Sobre todo, qué es lo que necesitamos conocer, ¿no? Cómo la administración tributaria administra la información, los documentos y cómo las expide, eh, y cómo el contribuyente tiene que acoger esa información para alinearse también a cómo la SUNAT eh, procesa y administra esa información. Bueno, vayamos por el capítulo 1, una introducción. Las definiciones son importantísimas. Empecemos con las definiciones. Previo a nuestro análisis, debo ubicar al lector en cuanto al término saldo a favor del exportador. En todos los documentos relacionados o emitidos por la SUNAT o que la propia empresa puede establecer, eh, pueden encontrar las iniciales SFE, ¿ok? Pero tranquilos, significa el saldo a favor del exportador, ¿ok? Recuerden eso, que en sencillas palabras, el saldo a favor del exportador se refiere al crédito fiscal que tiene derecho un contribuyente. Ojo, que tiene derecho un contribuyente. Es el crédito fiscal. Cuando hablamos de saldo a favor del exportador, cuando hablamos de un exportador, el crédito fiscal automáticamente se le denomina saldo a favor del exportador, pero que en el fondo es el crédito fiscal, que es el impuesto general a las ventas de todas las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción, importaciones, etc., etc. Ese IGB que figura en el comprobante de pago para un exportador se le denomina el saldo a favor del exportador. ¿Ok? Pues bien, con un segundo punto nos preguntaremos qué contribuyentes serán calificados como exportadores. Eso es una gran duda, ¿no? Esa es una gran duda. ¿Qué contribuyentes serán calificados como exportadores? El tema está enfocado a aquellos exportadores de bienes. Entiéndase que existe exportación de servicios, ¿sí? Pero eso es un tema diferente, distinto, eh, que tiene un punto de vista muy, muy distinto también. Este no va a ser tratado aquí. Solamente nos enfocaremos cuando se traten de exportaciones de bienes muebles. ¿Ok? Bueno, inmediatamente nos responderemos que califican como exportador
todo aquel contribuyente que adquiera bienes muebles para su reventa. Estos bienes pueden ser nacionales, fabricados aquí en el Perú, o importados. Importas para que luego los puedas exportar. Yo no sé si te pueda convenir cuando un bien pasa por distintas manos, qué sé yo no soy, digamos, no soy quien, pero cada empresario tendría que evaluar si le conviene ¿no? Este proceso de revender bienes importados. Podría ser, podría ser, habría que evaluar en cada situación. Pero bueno, entonces, un exportador califica cuando adquiere bienes para su reventa, sean nacionales o importados, produzca bienes para su venta, porque también los podemos producir, ¿no? Llámese, por ejemplo, Alicorp produce sus propios bienes, entonces los puede exportar, ¿no? Para hacer, ahora, pero aquí lo importante es que calificas como un exportador cuando revendes esos bienes muebles con la finalidad de que estos sean consumidos. Ojo, se deben consumir en el exterior, quiere decir fuera del territorio peruano. Es decir, si nosotros fabricamos vehículos, obviamente no lo hacemos, eh, los exportamos, por ejemplo, al Brasil. El vehículo va a ser consumido y va a ser utilizado. Entonces tú calificas, tu peruano, calificas, tu empresario peruano que lo exportas, calificas como un exportador de bienes, ¿no? Eh, Creo que me estoy equivocando, sí exportamos vehículos, pero creo que lo hacemos buses. eh, Me parece que hay una empresa trujillana, Metalbus, si no me equivoco, que fabrica y los exporta principalmente, creo que al Ecuador. Pero bueno, sí, sí lo hacemos. Eh, en cierta medida, ¿no? Creo que es ensamblaje, no fabricamos las piezas, nada de eso, ¿no? Simplemente las conseguimos, las importamos, las ensamblamos en el ómnibus y lo vendemos al exterior. Esto como un paréntesis, ¿ok? Como ejemplo. Ahora, para entender y aplicar mejor lo que implica el saldo a favor del exportador, es necesario y recomiendo al lector previamente estudiar temas relacionados a comercio exterior. Sí, es muy importante conocer temas relacionados a comercio exterior y la legislación aduanera. La legislación aduanera la tienen que leer al revés y al derecho. Como existe una ley del impuesto general de las ventas, ley del impuesto a la renta, también hay una ley de aduanas, conocida como la legislación aduanera. Tiene su ley y su reglamento. Hay que conocerlo al revés y al derecho y como les digo, hay que conocer temas relacionados a comercio exterior. Como que los Incoterm, que son los términos comerciales internacionales, son el estándar, cual todo el mundo comercia bajo términos Incoterm, ¿no? De tal manera que lo que negocia Perú con la China, quizás la China lo negocia con algún país europeo bajo estos términos. El término usado entre China y Perú sean, digamos, se aplique o se interprete de la misma manera que China con algún país europeo, ¿no? Por ejemplo, el valor FOB entre Perú y China, si se pacta entre un cliente chino y un proveedor peruano, bajo términos Incoterm FOB, entonces se entiende que es un FOB, ¿no? Se entiende. Por eso hay que conocer también estos términos. Y esos términos hay que conocerlos al revés y al derecho también, porque influyen en eh, la determinación del saldo a favor del exportador y en algunos temas también vinculados a renta, ¿no? Sobre todo. Pues bien, entonces, regresando, es necesario conocer los Incoterm, ¿no? Para familiarizarse con algunos documentos utilizados o incluso algunas operaciones en comercio exterior, ¿correcto? Quizás para determinar si es una operación grabada o no con IGB. Recordemos que hay algunos servicios eh, que pueden, ya no todos, estar grabados con IGB, ¿no? Y hay muchas operaciones que sí. Entonces, hay que conocer un poquito más de comercio exterior y estar familiarizados mucho más con la legislación de IGB.
¿correcto? ¿Para qué? Para poder utilizar correctamente eh, es- el crédito fiscal, ¿no? ¿Ok? El impacto financiero. El saldo a favor del exportador, como ya le he mencionado en sencillas palabras, viene a ser la recuperación del IGB. El saldo a favor del exportador es el crédito fiscal, pero cuando hablamos de el beneficio tributario del saldo a favor del exportador, ¿sí? Quiere decir que es un beneficio que se trata de recuperar. El empresario, el contribuyente, recupera ese IGB consignado en las facturas de adquisición de bienes, servicios, contratos de construcción, importación, grabados con IGB, por supuesto, entre otros. ¿Ok? Entonces, por eso es que tienes que conocer la legislación de IGB muy, muy bien. ¿Por qué? Si es que el saldo a favor del exportador es un beneficio de recuperación de ese IGB consignado en esa factura, por eso es que te decía, tienes que conocer muy bien la legislación del IGB, cuándo está grabado, cuándo no está grabada una operación, porque hay servicios considerados no grabados en comercio exterior, como algunos sí están grabados. Entonces, mal podrías hacer si es que por ahí algún proveedor, ¿no?, te emite una factura cuando la operación no es grabada con IGB y te la emite por desconocimiento, que hay mucho de eso. Tú podrías utilizar el crédito fiscal, ¿no? No estando grabado la operación, ¿ya? Tratándose de operaciones de comercio exterior, ¿no? ¿Ok? Aunque eso implicaría, en fin, eh, tengas que, si en un proceso de fiscalización te reparan ese IGB, tendrías que interponer un recurso impugnatorio, ¿no? Para que puedan, ya el Tribunal Fiscal pueda levantar esa observación, ¿no? Hay algunas operaciones que se podrían levantar, pero siempre es cuestionable y es latente ahí eh, una inadecuada aplicación de la ley del IGB, ¿sí? Sobre todo en el caso de tus proveedores, hay que tenerlo en cuenta eso, hay que tener en cuenta eso. Bueno, eso se trata, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto financiero? Como es una recuperación de ICIGB, dependerá de tu área financiera o tributaria, quien la maneje, para ir solicitando ese saldo a favor del exportador. Y si tú tienes compras millonarias, entonces ese IGB que es saldo a favor del exportador que te podría devolver, que te podrían devolver, ¿quién te lo podría devolver? La administración tributaria es la que te devuelve ese IGB. Entonces, tiene un impacto financiero, son ingresos importantes si es que eres una empresa muy grande, ¿no?, que exporta. Entonces, ese IGB tiene un impacto financiero. Son recursos que te pueden ayudar a ¿qué? A pagar tus detracciones, a pagar a tus proveedores, pagar tu planilla. Es el 18%, estamos hablando, 18%. Es un importe altísimo, ¿no? Prácticamente son los márgenes de utilidad seguramente de algunas empresas, ¿no? Hasta mucho más, ¿no? Recuerden, ¿no? Mucho más. Hay empresas que eh, tienen utilidades del 1, 2, 3%, ¿no? 4, 5, 6%, que te devuelvan un 20%, ¿no? 18 en realidad, que te devuelvan un 18% es bastante, ¿no? Es bastante. Por eso es un beneficio tributario para los exportadores. Y es importantísimo conocer sobre este impuesto para que, bueno, eh, tengan un beneficio adicional, ¿no? Aquellos que inicien con exportaciones. ¿Ok? Y más aún como en estos momentos, ¿no?, que se requiere mucha liquidez, ¿no? País que está casi en una recesión, estamos en una recesión, quien no quiera creerlo, bueno,
pero estamos en una recesión. El Perú no está creciendo como hace 10 años, ¿no? El Perú se ha estancado y eso lo podemos ver cuando salimos por las calles, ¿no? En el día a día, ¿no? Pero bueno, vayamos a un segundo punto, aspectos aduaneros y tributarios de la exportación, que es lo que más nos importa. La Ley General de Aduanas, la ley es la que debemos conocer, la 1053 es la que tenemos que conocer al revés del derecho. En su sección 3, artículo 60, considera como un régimen aduanero al régimen de exportación definitiva, que es la que permite la salida del territorio nacional, ¿no?, para su consumo definitivo en el exterior. Sí, bueno, se le ha denominado un régimen de exportación definitiva cuando lo que exportas va a ser consumido en el exterior, no va a retornar por ningún motivo. ¿Okay? Agrega también que la exportación definitiva, ojo, cuando tú haces una exportación bajo ese régimen aduanero de exportación definitiva, esta exportación que realizas no está afecta a ningún tributo. ¿Ok? No pagas aranceles, no pagas IGB, ningún tributo. ¿Ok? Es lo que establece. Entonces, per se, cuando exportas bajo ese régimen de exportación definitiva, esta exportación no está grabado o no está afecta a ningún tributo. Se entiende claramente que la propia Ley General de Aduana reconoce que toda exportación definitiva de mercancías no se puede afectar ningún impuesto o arancel. Por eso ni se te ocurra emitir una factura de venta a tu cliente en el exterior grabado con IGB. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices a tu agente de aduana, ¿sí?, señor, voy a exportar, ok, por ejemplo, a Bolivia, ¿bajo qué régimen aduanero? El régimen es exportación definitiva, no va a ser consumido allá. Perfecto, páseme su factura para enumerar la declaración única de aduana. La declaración única de aduana es el documento previo que tiene que emitir un agente de aduana. ¿Para qué? Para enviárselo a la administración tributaria y ellos puedan, en la aduana misma, autorizar la salida de los bienes que vas a exportar. Entonces, ni se te ocurra, porque la gente de aduana te va a decir, oye, ¿no sabes? Esta factura que me has emitido está con IGB. No, revisa, pregúntale a tu contador. No, lo ha emitido el contador. Dios santo, enséñale o que vuelva a estudiar, ¿no? Y no es, pues, no es. Ellos, la gente de aduana conoce al revés y al derecho la Ley General de Aduanas. Va a decir, señor, que revise el artículo 60 de la Ley General de Aduanas. Y el contador, pues, o el tributo, ¿cuál ley? No la conozco. ¿Existe? Existe, señor. Lea, ¿no? O el empresario, señor, contrate un contador, pues, ¿no? Infórmese adecuadamente, pues no me haga perder el tiempo, ¿sí? Y te va a devolver esa factura hasta que la modifiques, y para modificar ya sabes cuáles son las contingencias, ¿sí? Así que ten mucho cuidado, tienes que contratar un excelente contador, un experto, ¿no?, un buen contador, ¿no? Entonces, ya están advertidos, ¿eh? Ojo, ya están advertidos. Pues bien, eso es lo que dice la Ley General de Aduanas. Pero ¿solamente la Ley General de Aduanas? No, señor. La Ley General de Aduanas trabaja vinculado a la Ley del Impuesto General de las Ventas y su reglamento. En la Ley General de Aduanas, en su capítulo 9, precisamente en su artículo 33, Ley del IGB, suscribe que la exportación de bienes no está afecto al IGB. Señores, el artículo 33 de la Ley IGB señala que las exportaciones de bienes no están afectos al IGB. Y continúo precisando que se considera exportación de bienes, ojo, ¿qué se considera la exportación de bienes? La venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el Perú
a favor de un sujeto no domiciliado en el Perú. Ahora, tampoco me pregunten qué es un domiciliado y no domiciliado. Ahí hay que revisar artículos 6 y 7 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, la ley del IGB, muy bien, indica, exportación de bienes no están afectos a IG. Entonces, si no están afectos en la factura que tú emitas a tu cliente en el exterior, no lo grabes con IGB, pues. Más aún, si la Ley General de Aduanas te dice no está afecto a ningún tributo, no le coloques absolutamente nada. Indica que es una exportación de bienes. Si lo emites a través de la plataforma de SUNAT, clave Sol, o desde tu propio sistema, no grabado. ¿Correcto? Perdón. Pues bien, revisen que se considera un sujeto domiciliario y no domiciliario. Pero, digamos, yo les explico en sencillo. Un domiciliado es una empresa que obtuvo su RUC aquí, se fue a la SUNAT, obtuvo un RUC en los que sus accionistas pueden ser peruanos, pueden ser de cualquier otro país, pero aquí sacaron su RUC, su oficina está aquí en el Perú y administran todo aquí en el Perú. Un no domiciliado es que obviamente hizo lo mismo, pero en otro país, ¿correcto? Pues bien, ahora, el mismo artículo, y el artículo tienen que leerlo también completamente, interpretarlo muy bien. Ahora, continúa dicho artículo. Seguirá considerándose exportación de bienes. Ojo, seguirá considerándose una exportación de bienes, aun si la transferencia de propiedad ocurra en el Perú o fuera del Perú. Si la transferencia de propiedad ocurre fuera del Perú, obviamente, digamos, estamos hablando igual de una exportación, ¿no? ¿Por qué? Yo puedo pactar con un cliente de Bolivia que el Incoterm de venta, estamos hablando de comercio exterior, ¿no? Sea bajo el Incoterm CIF. Esto quiere decir que la entrega yo se lo voy a hacer allá en su país, ¿no? Entonces, ya salió del país por aduana, carretera o barco, ¿no? Fuera el país que fuera, y aplicable a cada país. Claro, a Bolivia obviamente no se va a ir en barco, ¿no? Tiene que ser la única forma de llegar por carretera. Entonces, entonces la propiedad se realiza ya, perfecto, calza para no estar afecta a la operación. Ahora, pero ¿qué pasa si la transferencia de propiedad lo realizo aquí? Si yo le vendo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Totus le vende eh, a la empresa, por ejemplo, eh, a Panamericana Televisión, le vende azúcar, arroz, etc., etc., papel higiénico y todos los productos que vende, obviamente la transferencia de propiedad se está realizando aquí, está grabado con el IGB. Pero ¿qué pasa si es, ojo, qué pasa si es un, una empresa boliviana que viene al país con un transporte, con su transporte y lleva, te compra aquí y lo lleva al exterior? ¿La operación estaría afecta o no? Miren, eh, hace muchos años, sí, hace muchos años, eh, bueno, ya sabemos cómo somos los peruanos, ¿no? Es una lástima, pero eh, ¿qué sucedía hace muchos años? Y no es porque me haya sucedido a mí, sino por la experiencia con algunos colegas de muchísima más edad, ¿no? Eh, eh, digamos, se hacían pasar por clientes en el exterior, ¿sí? Se hacían pasar como clientes del exterior, con toda entregaban toda la información, sí, yo tengo allá, yo soy allá, mi número es de allá, mira, yo me estoy comunicando desde Bolivia. Entonces, venían aquí al Perú, adquirían los bienes
eh, y no lo sacaban al exterior, lo vendían aquí en el Perú. Entonces, el vendedor le había emitido una factura, ¿no? Le habían emitido una factura sin IGB. Entonces, el supuesto comprador, digamos, le emitían la factura sin IGB, entonces se veía favorecido porque él lo transfería, no sé, lo vendía al menudeo, como, ¿no? Como sea, y se hacía de ese 20%, de ese 18% adicional, ¿no? Entonces, un poquito con los años, esto lo estoy hablando hace 20 años, ¿no? Cuando, bueno, no había un boom exportador, pero bueno, ya esto ha ido cambiando. Ahora, ¿por qué? Porque pactaron a un término, por ejemplo, ex-work, ¿no? ¿Para qué? Para que se venda aquí en el Perú, en la fábrica, ¿no? Entonces, pero eso, el artículo 33, ¿de qué manera hecho el candado? Es de que eh, se puede dar operativamente hasta hoy día, pero el candado es que el vendedor es el que inicie y concluya con el despacho aduanero. O sea, por más que yo te venda, tú no vas a poderlo vender aquí. ¿Por qué? Porque yo voy a contratar al agente de aduana y indicarle que hay una operación de venta a un cliente del exterior, ¿correcto? El cual va a ser exportado. Entonces, si yo le emito la factura hoy, entonces al realizar yo la operación, voy a entregar los datos, todos los datos, hasta de su chofer, del vehículo, ¿no? Y va a estar monitoreado el que me compra y va a tener que salir, ¿no? Va a tener que salir del país, ¿sí? Va a tener que salir del país, de todas maneras, ¿ok? Entonces, y eso lo vamos a tocar aquí más adelante, ¿no? Ahora, como en la imagen, ¿no? Será considerado también exportación de bienes, aun si la transferencia de propiedad ocurra en el Perú, como se los he mencionado, pero la condición a que dichos bienes sean objeto de trámite aduanero de exportación definitiva, ¿ok? Condiciona todo ahora que va a ser exportado, tiene que pasar por un trámite aduanero de exportación definitiva, ¿ok? Ahora, sobre el trámite aduanero de exportación definitiva debemos acudir a la Ley General de Aduanas, como ya hemos dicho, el Decreto Legislativo 1053, en cuyo artículo 47 señala que sobre el tratamiento aduanero, las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por la aduana de la República deben ser sometidas a los regímenes aduaneros señalados en dicha sección. Uno de ellos es el régimen de exportación definitiva, ¿no? Ahora, añade que las mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el Perú se rigen por lo dispuesto en ellos. Ahora, pero casi todos los convenios se sujetan casi a nivel mundial a las obligaciones tributarias de cada país, ¿no? La misma legislación General de Aduanas, en su artículo 2, define al despacho aduanero como el cumplimiento de conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero, y sobre formalidades aduaneras, documentos a presentar, información a presentar, tienes que presentar el, tienes que presentar hasta el carnet, el documento de identidad del conductor, en el caso que les he planteado que un cliente del exterior viene a recoger los bienes, ¿no? Y todas las acciones deben ser llevadas a cabo por las personas interesadas y por la administración aduanera a efectos de cumplir con la legislación, ¿no? Las personas interesadas serán el propio exportador, sí, a quien designe, ¿no? O por cuenta de él, que es el agente de aduana, es el designado por el exportador, que sería su agente de aduana y o la propia aduana peruana, ¿no? Ahora, el artículo 33, como ya le hemos mencionado, ha señalado que en el caso de venta de bienes muebles donde la transferencia de propiedad ocurra
hasta antes del embarque, o sea, aquí, ¿no? En el Perú, está condicionada para que mantenga la inafectación al IGB a que sea embarcada en un plazo no mayor a 60 días. Por eso es que el vendedor está muy atado de manos. Tiene que estar y vigilarlo, vigilar a su cliente que viene a recoger. ¿Por qué? Porque para que esa factura que emitió, que no está grabada, mantenga ese gravamen de cero, esa mercadería que le entregó tiene que ser embarcada en un plazo de 60 días calendario. Si no, automáticamente esa factura que se emitió como no grabada, estaría grabada con IGB. Y si no lo cumples, a tener a las consecuencias tributarias. O sea, la norma aquí es clarísima. Aquí te dice en qué condiciones. No, que yo no sabía, el cliente me engañó. No, eso no, ya no sirve. Eso era antes, hace 30 años, ¿no? Ahora ya no. Es aplicar la ley simplemente, ¿no? 60 días calendario a partir de la fecha de emisión del respectivo comprobante de pago. Ojo, ojo con eso. Cuando hablamos de exportaciones, nos estamos refiriendo obligatoriamente al comercio exterior. Por eso es que se hace necesario conocer Incoterm, Earthwork, FCA, FAS, FOB, SIF, eh, ¿no? FCR, etcétera, etcétera. Eh, bueno, estos Incoterm son usos y costumbres, ¿no? En los contratos de compra-venta internacional de mercadería, por la mayoría de países, casi todos, ¿sí? No debemos olvidar que los Incoterms establecen derechos y obligaciones, claro, o sea, eso es lo importante de utilizar en comercio exterior un Incoterm, porque define cuáles son tus derechos y obligaciones como vendedor y tus derechos y obligaciones como comprador. Yo tengo que asumir el flete, tengo que asumir el pago o tramitar el despacho aduanero o el despacho aduanero de exportación, de importación, el flete, el transporte marítimo, los gastos de carga, de transporte nacional, de destino, de origen. Hay que conocer muchísimo eso, ¿no? Ahora, claro, las partes pueden renunciar a aquellas obligaciones o derechos, pero tiene que ser consentida, ¿no? Tiene que haber un consentimiento de las partes, ¿ok? Y estos tienen que estar establecidos en un contrato. Ojo, no olvidemos que los contratos no solamente son a los que estamos acostumbrados, contrato de un documento que diga contrato, las partes, no, un correo electrónico, una orden de compra donde se estipule el pedido, la aceptación, es un contrato, ¿ok? Es un contrato, es un acuerdo, un contrato. Ahora, aquí planteamos un ejemplo que es parecido al que les he mencionado, pero la empresa domiciliada en el Perú suscribe un contrato de compra-venta internacional con un cliente domiciliado en Chile. Y en dicho contrato se ha establecido que los términos comerciales de venta pactados es bajo los términos ex-work. O sea, la venta se va a producir aquí, en el Perú, en la planta. Entonces, para que dicha operación de venta mantenga la inafectación del IGB, los bienes y mercancías deben ser embarcados en un plazo no mayor a 60 días calendarios, contados a partir del día siguiente de emitir el comprobante de pago correspondiente. De no producirse el embarque en dicho plazo de 60 días, lamentablemente la operación se encontrará grabada con el IGB, la operación de venta, generándose una contingencia tributaria, entendiéndose que el comprobante de pago electrónico ha sido emitido por más de 60 días. Por lo tanto, de no grabado, se estaría grabando. Si ya declaraste tu PTC 21, ¿no es cierto? O ya declaraste tu DJ anual, ¿no? Eh, bueno, hay que revisar los impactos en esas declaraciones y pagar las multas que acarrean, ¿no? Ahora,
Veamos también algunos puntos señalados en este artículo 33, que también se consideran exportaciones. Ojo, a los servicios, como yo les dije también, ¿no? Bueno, ahí te nombra bienes y servicios, pero ojo, te señala que la venta de bienes a favor de sujetos no domiciliados realizados en virtud de un contrato de compra-venta internacional pactado bajo las reglas de Incoterm, Ex-World, FCA o FAS, donde la entrega de propiedad se realice aquí en el país, estos son Incoterm. Se entiende que es, o sea, la lectura, el conocer estos Incoterm señala que la entrega es aquí en el Perú. Es decir, cuando dichos bienes se encuentren ubicados en territorio nacional a la fecha de la transferencia, aquí se realiza la transferencia, en el Perú, la transferencia, ¿no? El cliente puede venir a recoger aquí, mantendrá su inafectación siempre que el vendedor sea quien realice el trámite aduanero de exportación definitiva. ¿Ok? Tienes que realizar tú el trámite de exportación aduanera. No lo puede hacer el comprador porque no puedes confiar en él. Si no lo hace y lo vende aquí en el Perú, lamentablemente, en una fiscalización SUNAT, ¿qué va a hacer? Te va a grabar esa factura emitida, ¿correcto? Hay que tomarlo en cuenta. Como pueden apreciar del párrafo precedente, la ley del IGB te condiciona a ti, vendedor, a realizar el trámite aduanero de exportación definitiva. ¿Ok? Aun cuando según las propias reglas del Incoterm, por ejemplo, en el caso del Ex-World, el obligado a asumir el trámite aduanero de exportación le corresponde al comprador. Aquí ven un claro ejemplo que bajo las reglas del Incoterm, quien debe encargarse del trámite aduanero de exportación es el comprador, no el vendedor. Pero por la exigencia tributaria, para evitar lo que les conté, es tu vendedor asumes dicha obligación. ¿Para qué? Para que la factura de venta que tú has emitido mantenga la inafectación del IGB. ¿Comprendido? Perfecto. Ahora, cuando se pacta bajo reglas de las mencionadas y los bienes se encuentren en territorio nacional a la fecha de su transferencia, la propiedad se realice, la transferencia de propiedad se realice en Perú, ojo, no olvidemos y a tenerlo en cuenta. Esos bienes tienen que ser embarcados en un plazo que no debe exceder los 60 días calendarios. Caso contrario, de pasar esos 60 días, alguien que no conoció las normas tributarias, solamente se fijó en lo que dice el Incoterm. Oye, acá el Incoterm señala que quien debe realizar el trámite aduanero de exportación es el que compra. Si el contador asesoró mal al empresario y le dijo, oye, el Incoterm es esto, no, que lo realice él, no, emite la factura, como no grabada, y que realice él, no leyó el artículo 33, no lo leyó, y causó una evidente contingencia tributaria. No está aplicando, no desconoce todas las normas relacionadas a las exportaciones. No solamente basta conocer la ley IGB si vas a exportar o importar, tienes que conocer la Ley General de Aduanas. No te basta conocer el impuesto a la renta si exportas, tienes que conocer la Ley General de Aduanas. ¿Por qué? Gasto. Oye, el Incoterm dice que quien debe asumir es él, pero la ley del IGB te permite que tú entonces ese gasto está asumiendo el vendedor, porque la norma, la ley IGB está obligando a quien realice el trámite aduanero, sea el vendedor. Señor Sunat, la ley del IGB me está obligando a que yo sé. Por lo tanto, ese gasto que yo le pago a mi agente de aduanas debe ser permitido como gasto. No hay problema. Ahí no hay problema. Por eso les digo, hay que conocer para poder interpretar las normas y poderlas aplicar adecuadamente. El saldo a favor del exportador. El artículo 34, no nos olvidemos, 33, 34 de la ley de IGB,
define el saldo a favor del exportador como el IGB y el impuesto de promoción municipal. Ambos suman 18%. Ese es el IGB, como todos los conocemos. Que hubiera sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones, ¿no? Este IGB es el que dará derecho al saldo a favor del exportador. Pero a fin de establecer dicho saldo, ojo, y esto te lo establece el artículo, a fin de establecer ese saldo a favor del exportador, ojo, que llámese crédito fiscal, debe cumplir los requisitos, debe cumplir todos los requisitos referidos al crédito fiscal. Entre otras palabras, requisitos sustanciales, formales, entre otras normas complementarias. En otras palabras, o sea, el saldo a favor del exportador, que es el crédito fiscal, si es crédito fiscal para que tú tengas derecho al saldo a favor del exportador, denominado saldo a favor del exportador para aquellos exportadores, entonces tiene que cumplir todas las condiciones que debe cumplir el crédito fiscal, o para que tengas derecho al crédito fiscal, ¿no es cierto? No utilizaste medio de pago, no tienes derecho al crédito fiscal, por tanto no le puedes calificar como saldo a favor del exportador, no lo deberías tener en una cuenta de IGB, ¿no es cierto? Entonces, en resumen es eso, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos el saldo a favor del exportador? Ese saldo a favor del exportador te permite poder deducir el débito fiscal, el IGB de las ventas, puedes deducirlo, ¿no? Si es insuficiente para que ese saldo a favor absorba tu IGB, en otras palabras, tu IGB, tu débito fiscal es mucho menor a tu crédito fiscal, entonces ese saldo a favor del exportador, que ya hiciste la deducción del débito fiscal, pasa a llamarse saldo a favor materia de beneficio. Y ese saldo a favor materia de beneficio podrás compensarlo automáticamente contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta o el de regularización del impuesto anual de renta. Ahora, ¿qué sucede si no tuvieras otro impuesto por algún otro impuesto o pago a cuenta del impuesto, el pago a cuenta del impuesto a la renta? ¿Con qué compensar? Porque también tu saldo a favor del exportador fue superior a tu débito fiscal. Entonces, si no tuvieras impuesto a la renta que pagar durante el año, ¿ok? Impuesto al pago a cuenta no tienes, ¿por qué? Porque quizás utilizaste el crédito de renta del año anterior. Entonces tú aplicas ese crédito, entonces tu saldo, ¿qué haces con tu saldo a favor materia de beneficio? ¿Qué haces? Entonces la norma te dice, podrás compensarlo con cualquier otra deuda tributaria, pero que califique como ingreso al tesoro público. Recuérdenlo esto mucho, muy bien. Tiene que calificar primero, para que puedas compensar con cualquier otro tributo, tiene que calificar como ingreso al tesoro público. Y en la que tú, como exportador, tú, contribuyente exportador, tú tienes que calificar como contribuyente. Tú tienes que calificar como contribuyente del impuesto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, una empresa paga de salud, ¿no es cierto? Paga de salud, paga ONP, retiene rentas de segunda categoría, ¿no es cierto? Retiene rentas de cuarta categoría, retiene rentas de quinta categoría, ¿no es cierto? Ahora, ¿es salud UNP? ¿Califica como ingresos al tesoro público? No, no califican como ingresos al tesoro público. Entonces, no puedes compensar tu saldo a favor en materia de beneficio contra estos tributos. Las rentas, quinta, segunda, cuarta categoría, ¿son ingresos del tesoro público? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero el exportador califica como contribuyente de esos tributos. A ver, ingresos del tesoro público sí lo son, pero con estos
en estos tributos el exportador califica como contribuyente, o sea, él tiene la obligación, a él le están imputando, él tiene que pagar, mejor dicho, califica como contribuyente. ¿Es un impuesto directo o indirecto hacia él? No. ¿Por qué? ¿Quién paga la renta de segunda categoría? ¿Quién es el obligado? ¿A quién le imputan el tributo? Al que la percibe esa renta. Simplemente la empresa solamente es un agente retenedor porque paga esos impuestos. Entonces no califica como contribuyente de esos tributos. Por lo tanto, por más que califique como un ingreso del Tesoro Público, no cumple la otra condición, la del contribuyente. Tampoco lo puedes hacer. El ITAN, y aquí un paréntesis porque hay muchos que no utilizan, el ITAN califica ingreso del Tesoro Público, sí. En este caso, ¿el exportador tiene la calidad de contribuyente? Sí, porque en el fondo, ¿qué es? Impuesto a la renta, pero que no lo pague en función a la renta obtenida, sino a sus activos, ¿no? A sus activos. Pero en el fondo tiene la calidad de contribuyente, a quien le están cobrando es al empresario, ¿no? Al contribuyente. Entonces lo puedes compensar. Por eso es que no nos olvidemos que en el PTC 21 hay una casilla que te da la posibilidad de compensar el impuesto a la renta, el pago del impuesto a la renta que puedas determinar. Y en el caso del ITAN también. Y sobre esto hablaremos en algunas diapositivas más adelante, ¿no? Entonces, rentas de quinta, segunda, cuarta, no podrán ser objeto de compensación con el saldo a favor materia de beneficio, porque no califica como un ingreso del Tesoro Público. Y los otros tributos eh, depende. Hay que hacer una evaluación, ¿correcto? Hay que hacer una evaluación si existen algunos otros tributos, ¿correcto? Ahora, estas compensaciones, digamos, este saldo a favor materia de beneficio puede ser sujeto a compensación con otros tributos, dependiendo de la calificación o solicitar su devolución. Este proceso de compensación y devolución, ¿ok? Para acceder hay que mirar lo establecido en el reglamento de notas de crédito negociables, que es otra norma que hay que conocer al revés y al derecho. Decreto Supremo 126 del año 94, que se ha señalado claramente en el artículo 9, numeral 3, o sea, el artículo 9 del reglamento del Impuesto General de las Ventas hace alusión a que hay que aplicar lo establecido en el reglamento de notas de crédito negociables. Y esto es lo que vamos a tratar ahora. Bueno, el reglamento de notas de crédito negociables, Decreto Supremo 126/94. Este reglamento se emitió con el objeto de mejorar la competitividad de las exportaciones, reducir los costos administrativos y financieros eh, que hasta ese entonces incurrían las empresas, y sobre la obtención y redención de las notas de crédito negociables. Ahora, este reglamento de notas de crédito negociables, aquí se establece el procedimiento y lo que debe observar el contribuyente exportador para acceder, como como ya les dije, a la compensación y la devolución de ese saldo a favor de los exportadores. Ahora, en concordancia con la ley del Impuesto General a las Ventas y su reglamento, el artículo 2 del reglamento de notas de crédito señala que el saldo a favor del exportador será el determinado
de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 9 del Reglamento del Impuesto General en las Ventas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el Reglamento de las Notas de Crédito? Señores, el saldo a favor del exportador será determinado de acuerdo a lo que establece el reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Es decir, el reglamento de notas de crédito negociables reconoce que es la ley del IGB y su reglamento las normas a utilizar para determinar ese saldo a favor del exportador. En su artículo segundo del reglamento de notas de crédito negociables, establece que para determinar el saldo a favor del exportador, los comprobantes de pago, las notas de crédito, las notas de débito, las DAN de importación y las DAN de exportación, condiciona a que deberán ser registrados en los libros de contabilidad y en el registro de compras y ventas. Ojo, tú tienes, tú tienes ese saldo a favor del exportador siempre y cuando tus compras estén en tu registro de compras. Tus ventas deben estar en tu registro de ventas y todo debe estar registrado en tus libros de contabilidad. Es decir, adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tratándose de adquisiciones en moneda extranjera, digamos, si estás en Perú, igual puedes tener adquisiciones en dólares y en soles, correcto, pero cuando se trata de moneda extranjera, el tipo de cambio a utilizar, para efecto del saldo a favor del exportador es el promedio ponderado venta, publicado por la SBS en la fecha de emisión de los comprobantes de pago. Entonces, el reglamento de notas de crédito ya te establece que el tipo de cambio a utilizar es el promedio ponderado venta en la fecha de emisión del comprobante de pago. ¿Ok? Eso es lo que te establece para el registro de tus compras, de tus ventas, ¿no es cierto? En la fecha de emisión del comprobante de pago. Te dice, ok, utiliza la fecha de emisión del comprobante de pago para efectos de el saldo a favor del exportador. Ahora, en contraste, el artículo 5 del reglamento de la ley del IGB, en el numeral 17, con respecto a las operaciones en moneda extranjera, ha señalado que la conversión a moneda nacional se utiliza el tipo de cambio promedio ponderado venta, el mismo que establece el reglamento de notas de crédito, publicado obviamente por la SBS, pero en la fecha de nacimiento de la obligación tributaria. La ley del IGB te dice en la fecha el nacimiento de la obligación tributaria. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos acudir al reglamento de comprobantes de pago para determinar en qué momento, ¿no? En qué momento existe la obligación de emitir el comprobante de pago, por ejemplo, por el cual nace la obligación tributaria. Por ejemplo, en la entrega de bienes. El nacimiento de la obligación tributaria es cuando se entreguen los bienes o en la fecha en que se emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero. Entonces, si es que emitiste la factura antes de la exportación, ya nació la obligación. Entonces, allí existe una similitud con lo establecido en el reglamento de notas de crédito negociable. Deducciones al saldo a favor por exportación. Ya hemos hablado que del saldo a favor del exportador se puede deducir el débito fiscal, el IGB de las ventas. Una vez que tú deduces ese IGB de las ventas, ese saldo a favor del exportador pasa a llamar a saldo a favor materia del beneficio. Saldo a favor materia del beneficio. Hablemos sobre la compensación
o devolución del saldo a favor por exportación. Ahora, ese saldo a favor materia del beneficio, ¿no? Al saldo a favor del exportador ya le hiciste la deducción del débito fiscal, el IGB de las ventas, entonces ahora la diferencia del saldo se le denomina saldo a favor materia del beneficio. Ese saldo a favor materia del beneficio puedes utilizarlo para las compensaciones que quieras realizar el pago, contra el pago a cuenta del impuesto a la renta o con cualquier otro tributo, como por ejemplo el ITAN. Si no quieres, no lo compensas. Es tu elección. La otra alternativa es solicitar su devolución. ¿Ok? Ahora, puedes compensar una parte y solicitar la diferencia en devolución. También lo puedes hacer, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Ahora, ¿qué necesitas qué necesita el contribuyente para que proceda la compensación o proceda la devolución? Bueno, eso lo vamos a ver de inmediato. Ahora, con respecto a ello, el 2011 se publica el Decreto Supremo 155 del 2011, en el que se regula la devolución mediante el abono en cuenta corriente o de ahorros del saldo a favor materia del beneficio, pero condicionado a que se cumpla una serie de requisitos establecidos en el propio Decreto Supremo. Incluso se estableció el uso de un formulario a través del que se solicitaría la devolución. Un formulario virtual. Un formulario virtual actualmente es el que se utiliza, ¿no? Y además dejó indicado que para que proceda dicha devolución se tiene que cumplir con los incisos A y B del artículo 8 del reglamento de notas de crédito, que es, que es en resumen, antes de aplicar la compensación o solicitar la devolución, debas cumplir con la presentación de un PDT denominado PDB o Programa de Declaración de Beneficios para los exportadores. Ahora, ¿qué es ese PDB? ¿No? ¿Qué es ese PDB? Y me adelanto, es un PDT en el que tú, exportador, declaras las adquisiciones, todas tus adquisiciones por el cual tuviste derecho al saldo a favor del exportador, las facturas de venta que has emitido por las exportaciones, las declaraciones de aduanas de mercancías, las DUA de exportaciones, ¿no? Esa información te pide a través de ese PDB. ¿Para qué? Para que puedas acceder a la compensación y o devolución. Ahora, en ese PDT, tú como exportador eliges si solamente quieres compensar, solicitar la devolución o ambas cosas. Les recomiendo que siempre coloquen ambas cosas. Compensación y exportación, porque eso te permitiría compensar y solicitar la devolución en cualquier momento sobre el saldo que mantienes. Ahora, ese saldo a favor materia de beneficio te lo puedes compensar totalmente o solicitar totalmente. En cada periodo hay un límite. Y ese límite está en función de las exportaciones que has realizado en dicho periodo. Y cuando me refiero al periodo, me refiero al periodo mensual, ¿eh? Así tal cual en el PT 621. Ahí se colocan las exportaciones realizadas en el periodo. Es un límite que está
calculado en función a ese importe que consignes en ese casillero. Entonces, ahí, ¿no? Y esto te lo recalca el reglamento de notas de crédito, artículo 4, en el que se señala que la compensación o devolución a que se refiere el artículo 3 tendrá como límite un porcentaje equivalente al 18% sobre las exportaciones realizadas en el periodo. O sea, tú no puedes solicitar toda la devolución del saldo a favor en materia de beneficio, ¿no? Siempre tiene un tope, un límite, que es el 18% sobre las exportaciones, sobre el importe de las exportaciones realizadas. Llámese, en resumen, realizadas a las embarcadas. Embarcadas, pero que estén regularizadas. Ojo con eso. Ojo con eso. Si bien el reglamento de notas de crédito ni la ley del IGB te lo menciona, ya SUNAT, el Tribunal Fiscal, ha dejado zanjado ese tema, ¿no? Y las empresas, ¿no? Las empresas, en base a las consultas realizadas a administración tributaria, entonces se ha establecido que sean las embarcadas sobre las exportaciones realizadas están relacionadas a las exportaciones que han sido embarcadas y regularizadas. Ahora, y ese exceso del saldo a favor materia de beneficio podrá ser arrastrado como saldo a favor de la exportación para los meses siguientes. No, no lo pierdes, o sea, siempre arrastras hacia los periodos siguientes. Y a lo que les he acabado de mencionar, el artículo 5 del reglamento ha señalado que a fin de determinar el monto de las exportaciones realizadas en el periodo, se tomará en cuenta, ahora, ¿qué importe le coloco allí? ¿El de la factura? ¿Qué importe? Bueno, esto también ha quedado esclarecido ya con las fiscalizaciones realizadas, con los informes de SUNAT, ha quedado establecido que cuando se habla de exportaciones realizadas, y esto está en el reglamento de notas de crédito también, en el reglamento de notas de crédito negociables, cuando hablamos de exportaciones realizadas, el monto de las exportaciones realizadas, estamos hablando del valor FOB, el valor FOB de las exportaciones, ese importe que figura en las DAN de exportación, ese valor FOB, por más que tú pactes a un Incoterm, Xworld, CIF, FOB, independiente, siempre vas a tomar para cálculo de límite como monto de las exportaciones embarcadas y regularizadas el valor FOB que figura en las declaraciones de exportación. Ese monto tienes que declararlo en tu PET 621 y sobre ese calculas el 18%. Y ese va a ser tu límite para efectuar compensaciones o solicitar la devolución de ese saldo a favor materia de beneficio. Ahora, cuando uno realiza exportaciones, emite notas de crédito, notas de débito, ¿no? Tienen que modificar el precio, por algún motivo es necesario emitir notas de crédito y notas de débito. Entonces, también el reglamento de notas de crédito negociables indica que para determinar el monto de las exportaciones realizadas, ese dato que va en el PTC 21, deben tomarse en cuenta también las notas de crédito y notas de débito que por diversos motivos puedan ser, o deban ser emitidos, ¿no? Descuentos, pronto pago, recuperación de gastos, entre otros.
Estos documentos se aplican en el periodo en el que se emiten. Y en caso se emitan en moneda extranjera, lógicamente si es una exportación va a emitirse en dólares, la nota de crédito se le aplicará el tipo de cambio promedio ponderado venta publicado por la SBC en la fecha de emisión de la factura. O sea, tú aplicas el tipo de cambio que utilizaste en la fecha de emisión de la factura, pero cuando se tratan de las notas de crédito, cuando se trata de las notas de débito, el tipo de cambio será utilizado de acuerdo a la fecha en la que se emitió esa nota de débito. Para el cálculo del monto de el importe de las exportaciones realizadas, que van como dato en el PETC 21. Ahora, ¿en qué formularios se comunica dicha compensación? En el PETC 21 está habilitada la casilla 141 para indicar que estás o quieres compensar el impuesto determinado en el pago cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Perdón, en el PETC 21 tiene la casilla 305, es la que está habilitada para tal fin. ¿Ok? En el PET, en la declaración anual, en el PET anual del impuesto a la renta a personas jurídicas, personas naturales también, pues, ¿no? Pero declaración anual, personas naturales y jurídicas que generan renta de tercera categoría, ¿ok? Y también en el casillero 142 del PET, el formulario 648, ¿no? En el PET, el que descargamos a la computadora o el virtual, ¿no? Eh, Porque ya el formulario de ITAN ya es virtual, ¿no? Como el PETC 21. También tiene ahí habilitada la casilla 142 para tal fin. En caso el contribuyente decida solicitar la devolución del saldo a favor materia de beneficio, lo puede hacer a través del formulario físico 4949, diseñado por la Administración Tributaria para realizar esa solicitud de manera física, ¿no? Presencial también. Ahora, ya posteriormente se habilitó que esta solicitud, digamos, podríamos evitar utilizar ese formulario 4949 físico y ahora se puede realizar dicha solicitud de manera virtual, ¿no? Aprovechando la virtualidad, ¿no? A través del formulario virtual 1649 denominado solicitud de devolución. Eh, bueno, supuestamente esto se creó según la resolución de superintendencia 166-2009 para evitarle sobrecostos a los exportadores. Ahora, algo importante que se ha establecido en el reglamento de notas de crédito negociable, en su artículo 7, que presentada la solicitud de devolución del saldo a favor materia de beneficio, sea presencial o virtual, o sea, utilizando el formulario 4949 físico e ir y dejarlo en las oficinas de SUNAT o a través del formulario virtual 1649, el exportador no podrá desistirse de la misma solicitud. ¿Ok? No podrá desistirse. Entonces, ¿qué sucede? El procedimiento sigue su curso y la administración puede aprobarlo. Ahora, tampoco puedes desistirte de la compensación que tú has realizado. Por ejemplo, por ejemplo, eh, un caso
tengo un caso en el que se compensó ese saldo a favor materia de beneficio y a la vez se solicitó en devolución. Entonces, ¿qué sucedió? Eh, se pretendió presentar, se pretendió presentar, y aquí pasa por un desconocimiento de, del especialista, ¿no? Del especialista que asesoró este caso, es, ok, el Código Tributario ha establecido que es un derecho del contribuyente a desistirse de cualquier trámite ante la administración tributaria, pero el reglamento de notas de crédito negociable establece que para el caso del saldo a favor materia de beneficio cuando es solicitado por el contribuyente, no podrás desistirte. O sea, si compensaste ese saldo a favor materia de beneficio que tuviste y a la vez solicitaste en devolución, SUNAT, ojo, y aquí, escuchen, SUNAT te puede aprobar la devolución porque tú lo solicitaste. Si esa devolución, si esa devolución que te efectúa la SUNAT, porque tú lo solicitaste, ¿ok? Si la SUNAT te devuelve, tú ya no teniendo ese derecho porque lo compensaste, olvídate. Sigue el procedimiento hasta que te depositen o recojas tu cheque. Aún no lo quieras recoger tu cheque, tú ya lo solicitaste y la SUNAT ya te lo aprobó mediante una resolución de intendencia, aprobándote la devolución. El hecho es que con esa devolución tú incurriste en una infracción y la sanción es el 100% del importe devuelto. Autorizado, el importe autorizado, por más que no lo hayas cobrado. Ten mucho cuidado allí. ¿Ok? Entonces, eso es el problema, ¿no? O si tú no tuviste el derecho de compensarlo, no tuviste importe y compensaste, ¿ok? Y lo compensaste. Entonces, no puedes solicitar a través de un escrito el desistimiento, no lo puedes hacer, ¿no? No, no lo podrías hacer, ¿ok? Ahora, creo que ya le hemos mencionado información que se presenta en eh, con la solicitud de devolución. O sea, tú para solicitar o realizar la compensación o solicitar la devolución tienes que presentar una información que está contenida o que te la solicita la administración tributaria en el PDB, que es como el PTC 21, ¿no? Tiene el mes, el año. Y la información que te pide, dijimos, todas tus adquisiciones, tus facturas de venta relacionadas a tu exportación y las declaraciones de aduana de mercancías de las exportaciones del periodo. Ahora, esta declaración ya, digamos, la base legal es la resolución de superintendencia 157-2005 que crea el software denominado Programa de Declaración de Beneficios, PDB Exportadores. Recordemos que este PDB, que es una declaración, eh, no es determinativa, sino es informativa. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si tú no lo presentas y solicitas la devolución, por ejemplo? Esa solicitud de devolución, SUNAT simplemente la desconocerá porque no has cumplido con un requisito, que es la presentación de ese PDB. Y si tú la solicitaste simplemente, SUNAT dará como si no lo hubieras presentado, quedando a salvo tu derecho de formular una nueva solicitud posteriormente, ¿no? ¿Cuándo? Cuando presentes la declaración de beneficios, el PDB, exportadores.
Ahora, este reglamento también en su artículo 9 ha establecido que las compensaciones efectuadas, el importe devuelto, ¿no? Que se está solicitando, en un determinado periodo, y el exportador esté obligado a llevar contabilidad completa, esas compensaciones y esas solicitudes de devolución se registrarán ambos importes en una cuenta especial del activo. En una cuenta especial del activo. Ojo, esto es lo que te establece el reglamento. No te lo condiciona a la devolución. Lo único que te condiciona es presentación del PDV, no el registro contable. Pero te indica que esas compensaciones, esas solicitudes de devolución deben controlarse en una cuenta del activo, una cuenta especial del activo. No te dice tampoco qué cuenta. Así que quedará en manos de cada contador utilizar la cuenta adecuada. Y los plazos para resolver la solicitud de devolución. Eso también está establecido en el reglamento de notas de crédito negociables, en su artículo 11. Como regla general, son 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de presentada la devolución. 30 días hábiles, pero este se puede reducir a 15 días, siempre y cuando cumplas con 5 condiciones. Más del 70% de tus adquisiciones sean respaldadas por comprobantes de pago. Actualmente, al mes de abril del 2025, ya todas las operaciones se emiten comprobantes de pago electrónicos. 2. Segunda condición. En los 12 meses anteriores a la solicitud que vas a efectuar, el exportador haya obtenido una devolución por concepto de saldo a favor materia de... Ojo, habla de una devolución, no compensación, devolución. Entonces, que hayas ya solicitado previamente, en algún periodo anterior, dentro de los 12 meses anteriores, uno, por lo menos uno. Si no lo has pedido, si no has pedido, no has solicitado ninguna devolución, ya, en los últimos 12 meses, has acumulado, por ejemplo, 2 años, no has solicitado, entonces no calzarías para que la administración tributaria te atienda con la devolución en 15 días hábiles. ¿Correcto? No estás cumpliendo. Tercero, en los 6 meses anteriores a tu solicitud no hayas tenido la condición de no habido. Difícil, ¿no? Difícil. Todos revisamos que tengas la condición de habido siempre, ¿no? Cuarto, que en los 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud haya presentado el PETC 21 dentro del plazo de vencimiento. Aquí, ¿qué es lo que se interpreta? Es que hayas presentado los PETs de los últimos 6 meses dentro del plazo de vencimiento. Ojo, dentro del plazo de vencimiento, no después del vencimiento. ¿eh? Y 5, en los 6 meses anteriores a la presentación hayas cumplido con presentar el registro de ventas y compras electrónicos dentro del plazo de vencimiento. También, no después, dentro del plazo de vencimiento. Tienes que cumplir esas 5 condiciones, no una, no dos, todas, para que la administración tributaria pueda devolverte dentro de los 15 días hábiles. Ahora, hay un tercer plazo que es de 2 días hábiles, o sea, es casi inmediato. Pero para ello tendrías que presentar una carta fianza o una póliza de caución que garantice el monto solicitado. Si no lo tuvieras, simplemente en 2 días, pero siempre y cuando estés en el listado que publique la Administración Tributaria en los meses de junio y diciembre. Mejor dicho, la Administración, la SUNAT, en los meses de junio y diciembre, esperan el último día, publican una relación de exportadores. Esa relación de exportadores, SUNAT ha hecho una evaluación de unos indicadores que también lo ha establecido en el reglamento de notas de crédito negociables. Son en función a tus activos, a tus ingresos. Bueno, en función a unos indicadores, si tú estás dentro de esos rangos, te coloca en esa lista, que son los proveedores a los cuales se les puede
realizar la devolución del saldo a favor del exportador en 2 días hábiles, siempre y cuando estés en esa lista, y esa lista está colgada como uno de los padrones en su página de SUNAT, ¿no? Donde señala padrones, ¿no? Ahí hay uno que se indica exportadores, ¿no? Exportadores a los que se les va a devolver su saldo a favor del exportador en 2 días hábiles. Ahora, adicionalmente a todo lo que hemos manifestado, siempre la administración condiciona a que no tengas ninguna cobranza coactiva exigible a la fecha de presentación de la solicitud, porque si tú tuvieras en camino o en el momento en que realizas tu solicitud una resolución de cobranza coactiva, ¿ya? ¿No? Una cobranza coactiva, SUNAT, lo que puede hacer es no devolverte o descontarse lo que está en coactivo y devolverte la diferencia, pero te lo va en la resolución de intendencia en la que te aprueba, deniega o deniega parcialmente, te va a manifestar del por qué te devolvió una parte o no te devolvió nada. Si has tenido, por ejemplo, una deuda exigible en cobranza coactiva, te va a indicar que se ha efectuado, ¿no?, la compensación de oficio, ¿ok? Ahora, hay que tener en cuenta que existe la resolución de superintendencia 210-2019. Ya en su única disposición complementaria transitoria se estableció el monto máximo a devolver a través del Banco de la Nación, o sea, a través de una transferencia del Banco de la Nación a la cuenta del contribuyente. Esta podría hacerse hasta 310.000 soles. Si tú solicitaste a la administración te devuelvan hasta 310.000 soles y elegiste cuenta bancaria, lo puede hacer, se puede hacer, porque el tope era 310.000. Ya en el año 2021, ese límite se incrementó a 420.000. Si un contribuyente realiza una solicitud de devolución hasta por 420.000, podría la administración tributaria depositarle con los fondos del Banco de la Nación directamente en la cuenta comercial que elija el contribuyente, hasta 420.000. Pero, por ejemplo, si solicita la devolución de 1.000.000 de soles, definitivamente va a ser a través de un cheque no negociable, ¿no? Como lo señala aquí el comentario, ¿ok? Ahora, si es que es más de 420.000, obviamente te van a entregar un cheque. Se sigue un procedimiento. Una vez que te llega la resolución de intendencia aprobando la devolución, llega ahí al pie una nota en la que te pide al contribuyente comunicarse con la administración tributaria, te da un número, ¿para qué? Para que agendes la visita a las oficinas de la administración para recoger este cheque. En principio debería ser el representante legal, basta con su DNI, le van a entregar el cheque. Ahora, pero el gerente general no tiene, obviamente, en las empresas medianas y grandes no tiene tiempo para realizar ese tipo de operaciones. Entonces, ¿puede designar a un tercero? Sí puede designar a un tercero, pero para ello va a necesitar una carta poder legalizada, ¿ok? Tiene que estar legalizada notarialmente. Con esa carta legalizada notarialmente, haciendo indicación que este tercero va a ir a cobrar un cheque relacionado a una resolución de intendencia por el importe tal, la administración le va a entregar ese cheque. Ahora, lo que tiene que hacer esta persona es depositarlo en la cuenta de la empresa, inmediatamente, porque no lo va a poder cobrar, porque sale a nombre del contribuyente. Y con el sello de no negociable. Ahora, una vez que
realices la solicitud de devolución, esperamos los días eh, para que la administración resuelva, ¿correcto? La administración tributaria puede emitirte una resolución de intendencia aprobándote, autorizando la devolución, denegando la autorización o autorizando parcialmente la devolución, por X motivos. Cuando te deniega o te autoriza parcialmente, te adjunta un anexo explicativo del por qué no te corresponde la devolución. Quizás arrastraste mal el saldo y la administración de sus sistemas revisó la información y efectivamente, oye, aquí el contribuyente se ha equivocado, ha arrastrado equivocadamente su saldo, entonces la administración tributaria te deniega, dice, señores, vea, corrija, usted me ha solicitado algo que no le corresponde, ¿ok? Perfecto. Cuando te autoriza, simplemente te dice autorizar, no te dice si está bien, si está mal, no, porque entiende que has realizado o la solicitud de devolución está dentro del rango, ¿no? Dentro del rango que ellos también tienen como información. Ok, posteriormente, por ejemplo, si es transferencia bancaria, te dicen, una vez realizada la notificación de la resolución de intendencia aprobando o autorizando la devolución, en 48 horas tendrás tendrás la transferencia en tu cuenta, ¿no? Si es con cheque, sí tiene que haber una cita, tienes que ir a recoger, pues puede demorar un poquito más, porque los funcionarios de SUNAT también no es que tengan todo el día para ti, ¿no? Ellos te van a decir, no, mañana no puedo, no, pasado tampoco, no, al cuarto, quinto, la próxima semana tengo libre de tal hora a tal hora, ¿no? Porque no solamente te atienden a ti, pues, no tienen cientos de contribuyentes, ¿ok? Entonces, con ello culmina el proceso de devolución. Ahora, ¿qué pasa si te niega o te niega parcialmente la devolución? Tienes caminos, tienes recursos impugnatorios, el de reclamación, el de apelación, si no estás de acuerdo eh, con lo que la administración tributaria ha indicado en su resolución de intendencia, ¿no? Denegándote o aprobando parcialmente, ¿no? Tú puedes decir, no, yo sí he arrastrado correctamente mis saldos, yo sí tengo ese derecho. Tienes que realizar la solicitud, perdón, tienes que interponer un recurso impugnatorio. Yo lo hice hace 2 años, ¿ok? Y suena medio la razón, casi más de 100.000 soles, ¿ok? Que me quería desconocer. Entendamos que el área de devoluciones es un área independiente al área de impugnaciones. El área de impugnaciones le pide a todas las áreas información sobre ti y las une y las verifica y ellos eh, analizan con mucho más detalle. El área de devoluciones solamente ellos tienen información de tus ventas, compras, saldo a favor del exportador, si es arrastrado, ok, ¿no? Pero, pero tú en el camino puedes hacer rectificaciones, modificaciones, entonces esa área de devoluciones quizás se quedó ahí, no acogió toda la información. El área de impugnaciones ve todo, es mucho más transparente, ¿ok? Entonces, bueno, te queda lo establecido en el artículo 162, recursos impugnatorios de reclamación, el cual lo tienes que hacer pues dentro de los 9 meses, ¿correcto? Mejor dicho, o sea, perdón, si quieres interponer un recurso de reclamación contra la resolución de intendencia que te declaró denegada o aprobando parcialmente tu devolución, tú puedes impugnarla. ¿Qué quiere decir? Puedes presentar un recurso de reclamación del Código Tributario, ¿ah? Del Código Tributario, no te estoy hablando de un reclamo de libro de reclamaciones, ese no, ¿ah? Tienes que entender que estamos viendo temas tributarios, el otro es administrativo, ¿ok? Eso lo tienes que conocer, ¿ah? Como contadora, eso lo tienes que conocer. Entonces yo te hablo del código tributario.
el recurso impugnatorio de reclamación. Y todo recurso impugnatorio tiene una serie de requisitos, ¿ah? Tiene requisitos también. O sea, no puedes hacer cualquier documento reclamando, no, tiene requisitos, ¿ok? Y eso lo tienes que saber, tu profesor de tributación te debió haber enseñado esto, ¿ah? ¿Ok? Bueno, para efectuar el recurso de impugnación tienes 20 días hábiles, posteriores a la notificación de la resolución de intendencia. Y la administración tributaria tiene 9 meses para resolver ese recurso impugnatorio de reclamación. ¿En qué puede terminar? Y tenlo por bueno, ¿y en qué puede terminar? En que te puedan dar la razón y en la que te digan es improcedente. No procede. Lo que está reclamando no procede. No, no. Y lo otro es que sí te den la razón. A mí me dieron la razón. Hasta esa instancia administrativa. Pero ¿qué sucede si no me daban la razón? Yo tenía el recurso de apelación. Ahora, pero igual, pasados los 9 meses, la SUNAT tiene que notificar la respectiva resolución de esa reclamación. Y lo que tú apelas es esa resolución ante el Tribunal Fiscal. Ya el Tribunal Fiscal, para interponer ese recurso de apelación, tienes 15 días hábiles siguientes para interponer ese recurso. Y ya el Tribunal Fiscal, de acuerdo al Código Tributario, tiene 12 meses para emitir un pronunciamiento, una RTF. Y con esto concluye la etapa administrativa. En cuanto a aspectos contables, eh, el saldo a favor del exportador, ¿sí? Siendo una devolución, digamos, el fondo es la devolución del IGB, pues, ¿no? Es una devolución de impuestos. Entonces, para todas las empresas que están obligadas a presentar estados financieros, presentar el estado de flujo efectivo, ¿no? Eh, Tienes que tomarlo en cuenta porque ¿en qué partida del estado de flujo efectivo lo presento? Pues bien, te diré que va en la partida de actividades de operación. Tienes que crear una cuenta, o si bien lo utilizas en la cuenta tributos o entre paréntesis devolución del impuesto del saldo a favor del exportador, ¿no? Porque se va a convertir en una partida importantísima, como te dije como les dije inicialmente, es el 18% de todas tus adquisiciones que SUNAT te lo puede devolver. Es un importe altísimo, 18%. Entonces es una partida importante dentro de los estados financieros, en el cual el estado de flujo efectivo forma parte de ese conjunto de estados financieros. Bueno, eso es todo el tema teórico que quise tratar. Este tema es muy amplio, hay muchas normas, hay mucha información, hay muchas RTF, hay muchos informes, hay muchas cartas de SUNAT, hay muchos informes de SUNAT despejando dudas al respecto, cómo interpretar lo que establece el reglamento de notas de créditos negociables. En las exportaciones se presentan cada caso especial innumerables, que no está contemplado en la norma, no es precisa, no te aclara cómo accionar frente a cada situación. Esto sí está en su mayoría en informes de SUNAT, en cartas, en oficios, en RTFs, ¿correcto? Pero bueno, acá lo que he tratado es que conozcan de manera sucinta, muy sencillo en todo este tema de las exportaciones. Me ofrezco a que en una segunda entrega que colgaré en este canal, son todos los aspectos, el aspecto práctico, modelos de resoluciones de todo tipo, aprobando, denegando o aprobando parcialmente, para que vean y
eh, sepan cómo es en la realidad, ¿no? En el PDT, las casillas utilizadas para la compensación, en el caso del ITAN, ¿no? Eh, ¿Qué hacer una vez que tú compensas el ITAN? ¿Lo puedes solicitar en devolución? ¿No? ¿Qué anexos adjunta la administración tributaria? ¿Cómo hacer un reclamo? ¿No? Les voy a presentar un extracto de esa presentación y cómo SUNAT respondió frente a ese reclamo, esa resolución de ese reclamo, ¿no? En la práctica, cómo se lleva ese control de los saldos, el arrastre, que no está en la norma de la ley LGB ni en notas de crédito dice cómo hacerlo, no te dice, ¿no? Por eso te digo que es complejo el tema, arriesgado para alguien que no sabe o que tiene conocimientos muy básicos. Es arriesgarse demasiado en este tema. Por eso hay que ser muy precavido y tomar las medidas necesarias previas antes de tomar una decisión. Bueno, ¿cómo se hace la solicitud de devolución? Eh, ¿Cómo es el PDB? ¿Qué información? Quiero armarlo igual en un vídeo, igual más o menos de 2 horas, con las explicaciones del caso, como este, para que tengan un mejor conocimiento. Espero que yo estoy seguro que les va a servir de mucho, porque yo también tengo entre los colegas, entre mi grupo más cercano, de grupos inclusive hasta de estudio, les diré que si yo hago una encuesta de unos 200 personas, contadores, de esas 200, una o dos personas conocen este tema, ¿no? Es más o menos de cada 200 empresas, dos quizás han hecho exportación o una se dedica a la exportación, ¿no? Por eso es que eh, se vuelve complejo porque no tienes la información eh, disponible, ¿no? Para poder hacer una mejor aplicación o una mejor asesoría, ¿correcto? Bueno, esperemos que los mercados, como ahora, espero que esta guerra comercial entre Estados Unidos y la China, pues no perjudique el comercio internacional, ¿no? Y que, bueno, hayan muchas más empresas con puerto de Chancay, pues habrá más oportunidades, eh, y que no sea una explotación como lo hacen en China, ¿no? A sus trabajadores. Espero que esto atraiga más inversión, pero que requieran profesionales, eh, mejores profesionales, ¿no? Y que conozcan sobre estos temas de vital importancia para aquellas empresas que quieran exportar bienes al mundo, ¿no? Ojo, este es el saldo a favor del exportador. Hay otro beneficio que tienen los exportadores, que es el drawback. Sí, eso es diferente. También es un tema complejo, totalmente diferente. Pero vean qué beneficios tienen los exportadores. El saldo a favor del exportador y el drawback. Uno dirá, caramba, tanto beneficio tiene Bueno, se quiso anular el drawback, ¿no? Creo que eh, ahora está en 1%, ha estado 5, 3, 1%, pero lo querían anular. Porque obviamente, oye, ¿tantos beneficios tienen los exportadores? No lo sé, lo dejo allí como comentario. Cada quien determinará si es correcto o no. ¿Ok? Eh, bueno, entonces eh, la cuestión práctica, el tema práctico, me comprometo a lanzarlo en el más breve plazo. Me va a llevar un poco de tiempo porque quiero que vean con mucha paciencia los procedimientos, los procesos y conozcan mucho detalle. Necesito
colocar bases legales, todo ese tema también para que ustedes vean el caso, vean los casos y además tengan las bases legales de dónde acudir, como, ¿no? Para entender mucho más esto, porque cuando tengan ustedes eh, reuniones con los accionistas, con los directores, con la gerencia, con todas las gerencias, necesitas establecer e indicar las bases legales y el por qué deben actuar o proceder de tal manera para efectos de que no pierdan el saldo a favor del exportador o frente a una negativa de qué hacer, no, qué hacer, qué tienen que hacer, cuáles son las posibles contingencias en el futuro, ¿no? Entonces, es complejo el tema. Como les dije, se trata del 18%. Es un montón de dinero para la gerencia. Si tú asesoras mal o inadecuadamente, estás perjudicando a la empresa, al desarrollo de la empresa. Y eso no es poca cosa, por tu ineficiencia, por tu desconocimiento, porque no te lo enseñaron en la universidad, pues es que es donde deberían enseñarnos, correcto, pero no, no es así. Pero bueno, chicos, a todos les agradeceré que dejen sus likes, sus comentarios me sirven de mucho y compartan el canal para que llegue a muchas más personas y sea de alguna manera un aliento para cada vez esforzarme mucho más y compartir como diversos temas que van a contribuir al crecimiento profesional de cada uno de nosotros. Hasta pronto.